paz de Cristo. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Esta es la voz que clama en el desierto, compartiendo un mensaje de la palabra de Dios para cada uno de ustedes. Este es un mensaje enviado al corazón. Amén. En esta mañana hablaremos del tema un corazón libre de raíces malignas. Empezaremos con un rompehielo. ¿En qué piensa usted cuando ve un jardín bien cuidado? Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Amén. Muchas veces pensamos y actuamos de manera que no agradan a Dios. Ello produce conflictos en nosotros que se producen en 3 niveles. El primer nivel sería acciones visibles. El segundo, actitudes visibles. Y el número 3, raíces malignas. Al estudiar las raíces que causan conflicto en nosotros, podemos encontrar 3. La amargura, la avaricia y la impureza moral. También podemos identificar las características de cada una de estas 3 causas de conflicto. Después de conocer el efecto tan dañino de estas raíces de conflicto, llegamos a la conclusión de que si queremos vivir una vida victoriosa, tenemos que eliminar de nuestro corazón toda raíz maligna. Concretamente debemos buscar la manera de cortarlas y sacarlas de ahí cuanto antes, evitar que vuelvan a entrar y crecer. Un jardinero, vimos al principio el ejemplo de un jardín bien cuidado. Y un jardinero, para tener un hermoso jardín, tiene que estar constantemente sacando las hierbas y las malezas de para que las flores y las plantas que tiene ahí en el jardín puedan crecer hermosas y libremente. Amén. Entonces no debe de permitir que las malezas, las plantas silvestres, etcétera, los cardos, etcétera, no crezcan juntamente con las flores y las plantas buenas. Amén. ¿Cómo eliminar las raíces malas que han crecido? Primero que todo debemos de creer que esto es posible. Para nuestro Dios no hay nada imposible. Amén. Ahora es necesario comprender que todos nuestros conflictos vienen a causa de resistir la gracia de Dios. Pues la palabra de Dios enseña que lo único que puede matar las raíces malignas de nuestra vida es precisamente eso, la gracia de Dios. ¿Pero qué es la gracia de Dios? Es el deseo y la habilidad que Él nos da de hacer su perfecta voluntad. En 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. Aquí vemos al apóstol Pablo reconociendo la gracia de Dios en él. Amén. En Efesios 3:7, en el Evangelio del cual yo fui ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación del poder. En Gálatas 2, del 20 al 21, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Filipenses 2:13. Porque Dios es el
es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, si nosotros somos un verdadero cristiano, conforme a la voluntad de Dios, nos sometemos a su voluntad, nos sometemos a su palabra y a su verdad, obedeciendo y negándonos a nosotros mismos, ¿verdad? No permitiendo dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, cualquier cosa que estorbe para hacer la voluntad de Dios. La gracia es un motivador que viene de Dios. Sin Dios en nosotros nada podemos hacer. Romanos 3, 10, 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a uno. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. En otras palabras, la victoria o la derrota, la armonía o el caos, el gozo o la infelicidad. Todo en nuestra vida cristiana está relacionado con la gracia de Dios en nosotros. Asimismo, ¿cómo podemos decir que somos cristianos si no tenemos amor? ¿Cómo podemos decir que somos cristianos si no resistimos al maligno? ¿Cómo podemos decir que somos cristianos si en el momento de la prueba nos volvemos agresivos, peleoneros, enojones, contenciosos, mal hablados, etcétera? ¿Cómo podemos decir que somos cristianos si estamos pecando día con día y viviendo desvergonzadamente? La única manera de recibir la gracia de Dios es por medio de la humildad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Cristiano humilde es aquel que reconoce su necesidad de Dios en todas las áreas y momentos de su vida. Amén. El cristiano verdadero es aquel que se deja llevar por el amor, que aunque le hayan herido, que aunque le hayan faltado al respeto, que aunque le hayan escupido el rostro, tiene la capacidad y la gracia de perdonar, de sufrir, de tener paciencia y seguir adelante. El verdadero cristiano no se llena de rencor, no selecciona. El verdadero cristiano hace la voluntad de Dios, aunque le cueste, aunque sufra, aunque llore. El verdadero cristiano se convierte en mártir. En vez de estar enojado, peleando, estar lleno de juicio, de prejuicio, de religiosidad. Recordemos que Dios no es religión. Y también dice la palabra de Dios que la ley y los profetas se resume en amarnos unos a otros. Y si no somos capaces de cumplir con estos mandamientos tan básicos, entonces, ¿cómo nos jactamos de decir que somos cristianos, de que somos creyentes? Si no estamos viviendo de esta manera, sería mejor reflexionar y arrepentirnos, ya que el arrepentimiento no ha llegado a nuestra vida. Amén. Un verdadero cristiano mantiene una vida de oración y de lectura bíblica. Cuida de su mente, de todo lo que le estimula a la tentación. Cultiva la vida conyugal y la intimidad del matrimonio, manteniendo una relación sana y en orden. Físicamente se acepta como Dios lo hizo. Acepta que Dios siempre suplirá sus necesidades y que no necesita depender de juegos de azar o de préstamos para sostenerse. Trata a todos con máximo respeto. Mira que las almas tienen un valor o un
precio, ha sido pagado por ellos un precio invaluable, ya que han costado la sangre de Cristo. Visten con modestia y pudor, procurando no ser piedra de tropiezo para nadie. Amén. Esto es la actitud y la conducta de un verdadero cristiano. ¿Cómo evitar que las raíces malignas crezcan de nuevo? Cada vez que somos ofendidos tenemos inclinaciones naturales de hacer a los demás así como nos hicieron, es decir, pagar mal con mal. Es muy vergonzoso, por ejemplo, que una persona siendo varón y si fue ofendido se ponga a pelear con su esposa. Por ejemplo, con una hermana de la iglesia, con una mujer de la iglesia que lo ofendió. Es totalmente vergonzoso porque esto demuestra lo poco hombre que es. No tiene amor, no tiene valores, no es un caballero, etcétera, etcétera. Sin embargo, el buen cristiano, el verdadero cristiano, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, como dice la palabra de Dios. El amor nos hace agacharnos, humillarnos, porque aunque tengamos títulos en la iglesia, títulos que solo envanecen a la gente, que solo lo llenan de soberbia, de altivez, que de nada sirven si no tenemos un corazón capacitado para hacerlo. Esos títulos solo los llenan de altivez y de soberbia, de arrogancia, y se olvidan o nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Los títulos son dados para humillarnos, para servir a la gente, para amar a la gente, para perdonar a la gente, para ayudar al que está caído. Por más rebelde que sea la oveja, por más pecados que consideremos que tenemos, no tenemos derecho de desecharla ni de juzgarla. Amén. Ni de juzgar a ningún hermano, sino mirarle a través de la mirada del Señor Jesucristo. Si Cristo vive dentro de nosotros, ese Cristo que vive y está dentro de nosotros es el que va a actuar, es el que va a obrar. Yo no me imagino a Cristo desechando personas. Más bien sentía misericordia, sentía amor por cada una de ellas. Cristo cuando estuvo en la tierra no estaba rozándose con la gente poderosa, la gente que tenía sus títulos, los sacerdotes y los fariseos y la gente poderosa. No, el Señor se rozaba con la gente vil, con la gente más pecadora, con la prostituta, con el adúltero, con el fornicario, con los que estaban enfermos de lepra. Con todos ellos se revolvía el Señor porque sabía de la necesidad de ellos. Y no debió de haber sido fácil, pero el amor que Él tenía en su corazón hacía que todo lo soportara, lo amara, lo perdonara y lo justificara. Amén. Dios es el que nos da la gracia para perdonar a aquel que nos ha ofendido. Pero si resistimos esa gracia, el resultado inmediato es amargura, es pleito, es conflicto. Claro, como seres humanos en veces reaccionamos, tenemos ese impulso de reaccionar a la agresión. Después nos arrepentimos. Así es. Pero si Cristo vive en nosotros, si estamos revestidos de Cristo, debemos de actuar como Él es.
Cuando oímos de la prosperidad que alcanzan otros, inmediatamente se nos da la gracia para agradecer a Dios por las cosas que tenemos y poder enfocarnos en las cosas de valor eterno. Si esa gracia es rechazada, experimentamos avaricia. Cada vez que somos tentados, Dios nos da la gracia para afirmar nuestro compromiso con Él, para meditar en las Escrituras y así resistir al diablo. Esto es usar la manera de huir que Dios nos ha provisto. Pero si desatendemos la gracia de Dios, caeremos en la trampa de la impureza moral. Amén. Debemos de permanecer limpios, santos. Como bien les he dicho anteriormente, yo me he estado un tiempo sin predicar porque el primer factor era que tenía que arreglar mi dentadura. Quizá por eso me escuchen hablar un poquito diferente. Después, por estar tanto tiempo sin predicar, yo tenía que estar en santidad, en oración, en meditación, pensando en todas las cosas que nos han pasado. Y decidí definitivamente de dejar de quejarme, dejar de pensar en cosas o en acontecimientos que realmente no valen la pena. Decidí seguir adelante, darle gracias a Dios por todas las cosas que nos ha revelado, por mostrarnos la verdadera identidad de las personas, por mostrarnos la verdad. Yo en veces he sido una persona arrebatada, he cometido muchos errores, pero siento que detrás de todo eso siempre he sido honesta y sincera en la cuestión de que yo reconozco cuando yo peco, cuando yo la riego. He tratado de seguir adelante pese a muchas cosas que he descubierto y he visto. Y voy a seguir adelante sirviendo al Señor. Le doy muchas gracias a Dios. Todos estos días hemos estado meditando, mi esposo y yo, en que gracias a Dios nos ha librado de la religiosidad, nos ha librado de lugares y de acontecimientos en los cuales no debemos de estar, porque no estamos de acuerdo con las actitudes, con muchas cosas. Nosotros siempre vamos a seguir defendiendo al débil, al enfermo, al caído. Vamos a seguir defendiendo al que está tirado, al que está lleno de lepra, al que está lleno de gusanos, porque de ahí el Señor nos sacó a nosotros. Ahora gozamos de una vida nueva por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Así que no tenemos derecho de despreciar a nadie. Le damos gracias a Dios por esa libertad que nos ha dado y que nos deja ver claramente cuál es la buena voluntad de Dios. El obedecer a Dios no es simplemente, y lo voy a decir por mí, y lo voy a decir así, un vestido largo hasta el suelo, un cabello lleno de orzuela, largo, sin tener un cuidado, sabiendo que soy hija de Dios y que como hija de Dios debo de vestirme hermosa y ser una mujer virtuosa, una mujer digna. Le doy gracias a Dios por abrirme los ojos, por los cambios que ha hecho en mí. Le doy muchas gracias al Señor por esa libertad. Amén. Pues como conclusión, la palabra de Dios dice en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe
Tenga mucho cuidado, hermano, con alguna persona que teniendo raíces de amargura esté influenciándolo y le desvíe del buen propósito de la palabra de Dios y por ella sean contaminados. En otras palabras, si nos apartamos de la gracia de Dios, brotarán raíces malignas en nuestro corazón. Pero si buscamos esa gracia, lo contrario sucederá. Toda raíz maligna será eliminada de nosotros y Dios nos dará un corazón limpio. ¿Cómo tiene su corazón, hermano? ¿Se siente satisfecho con todas las cosas que ha hecho últimamente? ¿Se siente libre? ¿Se siente desahogado de haber utilizado su yo pecaminoso, lleno de soberbia y de altivez? ¿O se siente libre, su corazón limpio? Porque perdonó, porque amó, porque justificó, porque defendió al débil, al caído. ¿Cómo se siente, hermano? Yo espero que la gracia y ese favor inmerecido de Dios esté dentro de su corazón. Yo espero que ese amor y esa paz, ese gozo que sobrepasa todo entendimiento, esté dentro de usted. Porque si no, hermano, si usted tiene raíces de amargura y cosas semejantes a estas, va a ser contaminado y va a contaminar todo lo que esté alrededor de usted. Lo va a echar a perder. Bendiciones.